Hola, ¿qué tal? Estamos ya por llegar al primer domingo del año 2023. El primer domingo del año 2023, nada menos que es el año nuevo, 1 de enero de 2023. Y como iglesia, siempre el 1 de enero celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La lectura del Evangelio que corresponde a esta solemnidad es siempre la misma y está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Yo lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así: Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este trozo del Evangelio que hemos escuchado, quiero destacar principalmente dos cosas. La primera es mirando a los pastores. Qué hermoso cómo nos está diciendo el Señor a través de ellos que la fe, la esperanza en nuestra vida está llamada a ser algo activo, permanente. Que aquello que vivimos de experiencia de la palabra de Dios, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser, podríamos decir, asiduos a compartirla. Compartir la palabra de Dios. Compartir lo que Dios nos anuncia, los anuncios que vienen del Señor. Ellos aparecen, que van rápidamente, y una vez que se encuentran con el niño Jesús, como había dicho el ángel, que se les apareció, que les anunció este mensaje, ellos cuentan, ¿cierto?, esa experiencia, lo que dijo el ángel de niño, es decir, comparten esta experiencia que han tenido de, podemos decir, una experiencia mística, una experiencia de la buena noticia que significa el nacimiento de Jesús a través de el ángel mensajero de Dios. Así también nosotros frente a la palabra de Dios estamos invitados, al igual que los pastores, a anunciarla, a compartirla. Con esto alguien me puede decir que yo no tengo ninguna facilidad de palabra o me cuesta un mundo hablar de... No solo la palabra de Dios, no solo se comparte diciéndola tal cual, compartiendo exactamente la experiencia mística que he tenido. Hay muchas personas que no están preparadas tampoco para que uno les esté hablando de Dios así de primera. Eso hasta puede traer, generar anticuerpos. La evangelización también tiene que ser respetando el proceso de la otra persona. Hay personas que necesitan un tiempo, primero, antes de que uno les empiece a poder hablar de Dios. Poder me refiero en el sentido de la prudencia que hay que tener en el cómo anunciamos. Si una persona, por ejemplo, acá voy a dar un ejemplo. Imagínense que alguien ha tenido una pésima experiencia de padre. Golpeaba a la mamá, lo golpeaba a él, llegaba siempre emborrachado,
hizo muchas calamidades, dejó a la familia en bancarrota, y tú lo primero que le dices a una persona, Dios es como un padre. Y el concepto de padre que tiene esa persona. ¿Te fijas? No puedes llegar inmediatamente. Hay que primero conocer, ir respetando los procesos, ir conociendo lo que primero es un papá, un buen papá, antes de poder hablarle directamente a Dios como padre. Si he tenido experiencias traumáticas con hermanos y no creo en la fraternidad, ¿cómo voy a estar diciéndole así a la primera, hoy no, si tenemos que ser fraternos? Y el concepto que tiene fraternidad va por otro lado. Entonces, qué importante eso, cómo es pedirle al Señor que nos regale el transmitir siempre el mensaje, pero también sabiendo a quiénes se lo transmitimos y cómo irlo transmitiendo de la mejor manera. Por ejemplo, yo soy un convencido que una de las cosas que más genera adhesión a Jesús es el testimonio de vida concreto, real, de quienes creemos en Él. Si las personas nos ven llenos de incoherencias, que salimos de la misa con cara de, como dice el Papa Francisco, de Cuaresma sin Pascua, si nos ven peleando, si nos ven llenos de divisiones, no estamos atrayendo a nadie. Y podemos hablarle del amor, podemos hablarle de la fraternidad, pero esas palabras van a estar vacías si no van acompañadas por un testimonio de vida. Hoy es muy importante el que testimoniemos nuestra fe, creo yo, principalmente con nuestra vida. En la medida en que nuestra vida sea coherente con el Evangelio, es la medida también que nuestro anuncio de la palabra del Señor va a tener fuerza, va a dar frutos, porque se nota también cuando transmitimos algo meramente de la cabeza o cuando transmitimos algo que viene desde lo más profundo del corazón, desde una experiencia de Dios. Como estos pastores que tuvieron una experiencia muy fuerte y no pueden no compartirla. Así tenemos que vivir la palabra. Hay una beata, Chiara Badano, una joven italiana, que nació en 1971 y murió en 1990, creo, y fue beatificada creo que el 2010. Esta beata era una chiquilla líder, era deportista, de muchas amistades, participaba en un movimiento eclesial, era muy querida, tenía muchas amistades, y muchas de sus amistades no eran creyentes. Y un testimonio de la mamá contaba que un día ella le preguntó a su hija Chara si ella, que era tan creyente, les hablaba de Jesús a sus amigos, que a veces andaban por malos pasos, ¿no? Y la respuesta de ella la encontré hermosa. Les dijo, no, yo no les hablo de Jesús, yo les llevo a Jesús. ¿Cómo es eso?, le dijo la mamá. Y ella le dijo, claro, yo los escucho con atención, con cariño, me preocupo de ellos, les muestro que son importantes para mí, les llevo a Jesús. ¿No? ¿Se fijan? Es muy distinto que yo hable, no, tenemos que amar a los pobres, y nadie me ve nunca haciendo algo por los pobres. O me ven meramente asistencialista, pero no generando vínculos. ¿Se fijan? No siendo hermano. Entonces, qué bonito esto de los pastores, esta como reacción tan hermosa de partir al tiro a anunciar la buena noticia. Nosotros también recibimos una buena noticia, bueno, ¿cómo esto lo llevo a la vida? ¿Cómo lo voy transmitiendo? Si estoy en un lugar donde hablar de Jesús sería perder el tiempo, bueno, ¿cómo voy atrayendo que hagan preguntas para que podamos hablar de Jesús? Entonces acá creo que hay una invitación hermosa del Señor a tener ese espíritu misionero, y dice que rápidamente fueron, ¿cierto? Yo me los imagino corriendo. Entonces uno podría decir, fue despacito el golpe, no se preocupen. Uno podría decir, bueno,
cómo ser prestos, atentos, estar como atentos a lo que el Señor nos va pidiendo y cómo llegar con ese mensaje a tantas partes también a través de cómo es mi vida. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es nuestra vida? Un modo hermoso es el testimonio. Y muchas veces también podemos hablar. A mí como sacerdote muchas veces me toca hablar, ¿no? Y puedo hablarlo y en la homilía, etc. Pero no basta si no lo llevo a la vida. Creo que ahora el Señor siempre hace mucho más que sus instrumentos, porque los instrumentos somos meros ayudantes, ¿no? El Señor es el que la lleva. ¿No? Esa es una primera cosa. ¿Ya? La segunda cosa que les quiero compartir ya que estamos celebrando a María, a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, me encanta cómo aparece que ella conservaba estas cosas en su corazón. Qué bonito. Ir profundizando de María. María guarda y profundiza. Este guardar de María es un guardar para profundizar, guardar para vivir, profundizando en Dios, profundizando en su Hijo. Hay algo tan hermoso. Yo creo que si hiciéramos como un viaje turístico por el corazón de María, si fuera un lugar así el corazón de María, nos encontraríamos con tantos tesoros, nos encontraríamos con Jesús mismo, porque María tiene, en la espiritualidad de mi congregación es muy fuerte esto que el corazón de María está totalmente metido dentro del corazón de Jesús. Está tan unida al corazón de su Hijo. Y es tan bonito como ella va guardando estas cosas en su corazón, estas cosas que se refieren a Jesús, para también vivirlo y profundizar. La fe se va profundizando. La fe en Dios, estamos ante la fe en Dios que es inabarcable para nuestro entendimiento. Y por lo tanto, siempre estamos llamados a comprender de mejor manera la palabra de Dios. Guardarla en el corazón, entonces significa vivir la palabra y también significa profundizarla y por último, no olvidarla, ¿no? Salvo que sea por una enfermedad, evidente, ¿no? Pero el mantenerla en el corazón, para hacer la vida, para profundizarla, eso hace María. Entonces miren qué bonito cómo ella nos está enseñando un aspecto importantísimo, importantísimo del discipulado. Y nos lo enseña porque es mamá. Y como mamá nos enseña a seguir a nuestro hermano Jesús, que es el Señor. Que el Señor, pidamos al Señor que nos ayude, por intercesión de su Madre, a poder profundizar cada día más en su palabra. Y que este profundizarla sea tanto nuestra vivencia de la palabra, como nuestro compartirla, como nuestro siempre tenerla presente en nuestro corazón. Que el Señor les regale su bendición para este primer día del año, ¿cierto? Y para este año 2023, que tengan un muy feliz año nuevo, ¿eh? Que sea un año lleno de bendiciones para ustedes. Que este Dios del amor, de la paz, los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.